En este primer episodio de septiembre me gustaría agradecer el apoyo de algunos de los mecenas que tengo a través de mi perfil en Ko-fi. Raymond Sastre, Aguer, David Bernat y David Castaño realizan aportaciones mensualmente mediante cafés virtuales y además Yayo Friki, María Ángeles Núñez y Churumbel no solamente se han suscrito a estas aportaciones, sino que además lo han hecho con las nuevas modalidades que he creado hace unos días en jorgemarinieto.com/café. Desde este lado del micrófono quiero agradecer enormemente su apoyo y ayudarme con él a seguir impulsando el podcasting día a día desde aquí, desde este mismo podcast. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y os invito a pasaros de nuevo al otro lado del micrófono. Muy buenas, ¿qué tal va ese veranito? Espero que muy bien y que estéis descansando mucho, pero sobre todo que estéis escuchando muchos podcasts. Si recordáis, hace unas cuantas semanas, concretamente en el episodio 373, se me ocurrió hacer un capítulo algo interactivo, donde os invité a rellenar la encuesta Pod 2021 junto a mí, para que lo hiciéramos a la vez. Pues hoy toca volver a dicha encuesta realizada por los podcasteros, pero en esta ocasión para ver qué resultados nos han ofrecido desde esta encuesta participativa. Dejadme que antes de meterme de lleno con los resultados os lea un pequeño párrafo de la nota de prensa que distribuyeron. Y dice lo siguiente: más de 3.000 personas de América Latina, Estados Unidos y España participaron en esta encuesta que fue online, voluntaria y autoadministrada. Para el reporte de Encuesta Pod 2021 se tomaron solamente las respuestas de quienes contestaron todas las preguntas del cuestionario y escucharon al menos un episodio de podcast durante el último mes. De este modo, los resultados de estudio se ajustan a las 2.051 personas encuestadas que son oyentes activos de podcast. O sea que ha habido casi 1.000 personas, bueno, casi no, porque dicen más de 3.000 y aquí nos hemos quedado con 2.000, pero bueno, imagino que más de 1.000 personas que o bien no han escuchado un podcast durante el último mes o bien no han contestado todas las preguntas. Pero bueno, recordemos que esta encuesta es una encuesta colaborativa organizada por los podcasteros que tiene como objetivo recolectar datos de consumo de podcast de las audiencias hispanohablantes. Podemos encontrar estos resultados en encuestapod.com, pero de todas formas os voy a dejar un enlace en las notas del episodio y sobre todo en el grupo de Telegram de al otro lado del micrófono. Pero bueno, vamos a ver cuáles han sido los resultados que nos han dado. A la primera pregunta, ¿escuchaste al menos un episodio de un podcast en el último mes? Esta es la que ha cribado esos miles de oyentes. Un 95% de los encuestados dijo que sí y un 5% que no. ¿Cuál es tu género? Bueno, pues un 53% ha contestado que es hombre, un 44% mujer, un 1,39% género no binario y un 1,11% prefieren no decirlo. ¿Cuál es tu edad? Bueno, pues las edades con más representación son entre 25 y 34 años, con un 36% de los encuestados, un 27% entre 35 y 44 años y un 16% entre 45 y 54 años. Juraría que ha bajado un poquito la edad, porque a mí me suena que estaba siempre la edad entre los 30 y 40 años, pero esto que mejor nos lo podrá aclarar son los podcasteros. Estaría muy bien ver la evolución a lo largo de estos años de estas encuestas, a ver si se lo paso para el año que viene. ¿En qué país naciste? Bueno, pues los 3 países con más representación son Argentina con un 21% de los encuestados, Colombia con un 20% y México con un 18%, con casi 19%. En un cuarto puesto está España con un 12,74%, pero no hemos entrado en el top 3. ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué país vives? Aquí tenemos a Argentina también con un 20,76%, México con un 18,16% y Colombia, se repiten más o menos los resultados, varía el segundo y tercer puesto, con un 17,93%, bueno, 18% Colombia. De nuevo, España en un cuarto puesto con un 13,81%. Hay que tener en cuenta también la población de estos países, que juraría que son todos más grandes que España y que todos tienen más población. Pero bueno, esto no es una competición. ¿En qué año comenzaste a escuchar podcast? Pues tenemos una pequeña curva y el año con mayor
porcentaje, con un 21%, fue en el 2019. Hay un pico ahí, el 2020 bajó hasta un 17%, pero en el 2019 tenemos ahí un 21%. Y también en un 17% en el 2018. O sea que en el 2017 empezó a subir esa curva, 2018 cogió mucha velocidad, el pico está en 2019 y luego parece que en el 2020 bajó un poquito la adquisición de nuevos oyentes de podcast. ¿En qué idioma escuchas podcast? Bueno, aquí tenemos en un 98,84% en español y un 52% en inglés. El tercer idioma más escuchado es en portugués, con un 3,29%. También están en italiano, francés, catalán, alemán, otros, pero bueno, los más destacados, español e inglés. Durante el último mes, ¿qué temáticas fueron las que más escuchaste en podcast? La temática más escuchada, con un 36% de las respuestas, fue historia. La segunda, comedia y humor, con un 33%, y en un tercer puesto, investigación periodística, con un 31,42%. Hay un montón de temáticas aquí que, oye, conviene repasar para descubrir nuevas temáticas y nuevos podcasts que a lo mejor os puedan interesar. ¿Qué formatos de podcast son tus favoritos? El que mayor porcentaje tiene son charla, plática, variedades, con un 65% de los votos, seguido de un 58% de narrativo documental, y en tercer puesto entrevista, con un 53,75% de las respuestas. ¿Cuáles son tus temáticas de podcast favoritas? Pues volvemos a la historia de nuevo, con un 40% de las respuestas, seguido de un 34,5% investigación periodística y comedia y humor 33%. Se repiten más o menos los puestos de cuáles han sido los últimos podcasts más escuchados durante tu último mes. La siguiente pregunta es: ¿para qué escuchas podcast? En un 75,76% de las respuestas coinciden en para aprender cosas nuevas, seguido de para entretenerme, con un 71% de las respuestas, y en tercer puesto, aquí bajamos mucho hasta un 40%, para distraerme. Cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto al tuyo, dicen que les da igual en un 68% de las respuestas, seguido por un te resulta más interesante 21%. ¿Qué dispositivo utilizas para escuchar podcast? Dicen que el teléfono o la tablet, dispositivo móvil, en un 82,5% de los casos, seguido de un 15% computadora de escritorio o laptop, o sea, dispositivo ordenador portátil. Según tu opinión, ¿qué duración ideal debería tener un episodio de un podcast? Entre 16 minutos, 30 minutos se lleva el mayor porcentaje, con un 29% de los votos, seguidos de 31 a 45 minutos con un 26%, y luego entre 46 minutos y una hora, 20%, perdón. Si redondeamos un poquito. Voy a ver este caso. Mira, al otro lado del micrófono, que dura entre 0 a 5 minutos, 1,44% de los votos. Pero bueno, me estiraré para hacer algún capitulillo largo de más de 16 minutos como este, por lo que estoy viendo, porque llevamos ya, y la cantidad de respuestas que quedan. Al momento de decidir qué podcast escuchar, ¿tienes en cuenta su duración? No, 45% de las respuestas. Sí, 52,55%. Estamos ahí, ¿eh? No, lo que pasa es que no me cuadra mucho este porcentaje, no sé, no lo han dibujado bien en la gráfica, porque el sí ocupa un montón y el no es muy bajito, pero bueno, si miramos los números son casi iguales. La mayoría de las veces que escuchas podcast, ¿qué actividades realizas? Realizo tareas del hogar en un 61,5% de los casos, seguido de un cocino, 43%, y en tercer lugar un camino, ando, 38,32%. Pues mira, cumplo las tres opciones. A ver, la cuarta, trabajo. Aquí ya no, aquí me tendría que ir a la quinta, descanso. Habitualmente, ¿cuándo escuchas más podcasts? La primera elección de los encuestados es a la mañana, de 9 a 12, con un 23% de los votos, seguido de a la tarde, de 18 a 20 horas,
con un 20% de los votos, y en tercer puesto A la Noche de 20 a 24 con un 17,5% de los votos. ¿Cuántos episodios de podcast has escuchado en la última semana? Aquí yo recuerdo que me salía de la tabla con más de 11, pero bueno, no estoy en el mayor número de encuestados, que dicen de 4 a 5 con un 23,68%, 3 con un 19% de los votos y 2 con un 16,36%. O sea que la media está, calculo que entre 3 o 4 podcasts a la semana. ¿Cuántas horas de podcast has escuchado en la última semana? En primer lugar, entre 1 y 3 horas con un 35% de los votos, seguido de entre 3 a 5 horas con un 23%, 23% de los votos, y menos de 1 hora, 18% de los votos. Desde la pandemia de COVID-19, ¿consideras que tu consumo de podcast aumentó? Con un 72% de los votos se mantuvo igual, con un 21% de los votos disminuyó con un 7,28%. ¿Aceleras a veces la velocidad de reproducción de un podcast para escuchar más rápido? No, con un 85% de los votos, sí, con un 15%. En las aplicaciones de escucha de podcast existen opciones para seguir o suscribirse a un podcast y recibir una notificación cada vez que se publica un nuevo episodio. Actualmente, ¿has usado esa opción con algún podcast? Sí, con un 76% de los votos, no, con un 24% de los votos. O sea que la gente no solamente se suscribe, sino que además quiere ser notificado o notificada. Habitualmente, ¿cómo escuchas un episodio? De forma continuada, con un 66,45% de los votos. De forma fragmentada en un mismo día, 19% de los votos, y de forma fragmentada durante varios días, 15% de los votos. Cuando escuchas podcast, habitualmente lo haces, pues 83,30% vía streaming, presionando play en la plataforma donde se escucha, y descargas el episodio antes de escuchar, 18%. Mira, aquí soy de los antiguos, de los que se lo descargaban, y la verdad que cada vez sí que es verdad que lo hago más en streaming, pero como lo tengo configurado automáticamente para que lo haga por las noches, pero bueno, también es verdad que no me preocupa el límite de datos. ¿Tu plan de datos es una limitación para escuchar podcast? Aquí, mira, me estaba adelantando. No, con un 81% de los votos, sí, 19%. ¿En el último mes escuchaste algún podcast junto a niños? No, 95% de los casos, sí, 5,47%. Bueno, 5% de los datos. ¿Cuál es tu vínculo con estos niños o con los niños? Son hijos en el 79% de los casos, son otros familiares en un 23% de los casos, y luego hay alumnos y otros. ¿Qué edad tienen estos niños? El mayor número de votos es entre 4 y 6 años, seguido de entre 7 y 9 años, con un 33 y un 31% de los votos. Seguido, por último, en tercer lugar, entre 10 y 12 años. Ya los adolescentes se quedan en un cuarto puesto con un 26% de 13 a 16 años, y de 0 a 3, pues lógicamente no escuchan mucho podcast, pero bueno, 23% también. Los niños, ¿cuántos días a la semana escuchan podcast habitualmente? Un día, 65% de los votos, 64%, 2 días, 14%, y así va bajando, 3 días, 8%, 4 días, 6%, etcétera, etcétera. Los niños, ¿cómo escuchan los episodios más habitualmente? Acompañados por adultos en un 80% de los casos y en un 17,8% solos. Además de podcast, en el último mes escuchaste música en aplicaciones de audio, Spotify, Apple Music, etc., en un 80% de los casos, música o vídeos musicales en YouTube, 68%, y en tercer puesto, radio en vivo, con un 52% de los votos. ¿Cuál es la principal forma en la que escuchas radio? Radio tradicional AM/FM, 50% de los votos, seguido de sitio web de la radio, 30%, y en tercer puesto otras aplicaciones, TuneIn, iHeart, Pandora, etc., 13% de los votos. ¿Cómo descubres nuevos podcasts? Esta me gusta. A través de redes sociales, con un 64% de los votos. En segundo puesto, recomendaciones de amigos, 56% de los votos.
Y en tercer puesto, recomendaciones en otros podcasts, 54%. Pues mira, hay que seguir recomendando muchos más podcasts, ya sea en vuestros propios programas o a través del boca a boca. ¿Cuáles de estas aplicaciones móviles utilizas principalmente para escuchar podcasts? Spotify, con un 75% de los votos. Es increíble el impacto que tiene esta nueva manera, nueva por decir algo respecto a lo poquito que lleva. En segundo puesto está YouTube, con un 25,25% de los votos, y en tercer puesto iVoox, 17%. La mayoría de las veces cuando escuchas un podcast en YouTube, aquí vuelve a estar mal dibujado, pero bueno, 53% de los votos solamente escucho el audio y 47% miro la imagen del vídeo. Cuando el podcast que escuchas tiene una versión visual, por ejemplo, está acompañado de un vídeo en vivo o una animación, ¿cuál prefieres? 69% versión solo en audio, 30% versión audiovisual, audio más vídeo más imágenes. ¿Qué tan probable es que escuches, no adelantes el aviso publicitario? La respuesta más seleccionada es poco probable, con un 25% de los votos, seguido de muy probable, 23%, y en tercer lugar, nada probable, es un 19,6%, 20% de los votos. Pues mira, la verdad que se vuelve a remarcar la tendencia de los oyentes en sufrir, entre comillas, la publicidad en el podcast. ¿Qué tan probable es que recuerdes el nombre del anunciante? Poco probable, o sea, no les importa tragársela, pero no se acuerdan luego del anunciante. Poco probable, con un 34%, nada probable, 25%, y algo probable, 25% también. ¿Qué tan probable es que te lleves una imagen positiva del anunciante? Algo probable, con un 32% de los votos, 30% poco probable, y en tercer puesto nada probable, 22%. ¿Qué probable es que visites el sitio web del anunciante? Nada probable, 44%, poco probable, 37%, algo probable, 13%. ¿Qué tan probable es que compres el producto del anunciante? Nada probable, 46%, poco probable, 38%, algo probable, 13%. ¿Considerarías realizar un pago o donación a un podcast favorito? Sí, con un 76% de los votos y un 23% de los votos no. Pero bueno, sigamos con la encuesta. ¿Pagarías a un servicio de suscripción como Netflix para escuchar podcasts exclusivos? No, 55% de los votos, sí, 45% de los votos. ¿Cuánto pagarías por esa suscripción por mes, expresado en dólares estadounidenses? Un 26% de la gente dice que $5, 25% de la gente $3, y en tercer puesto está $2 con un 18%. ¿Produces podcast? No, un 64% de los votos, sí, con un 36% de los votos. Aquí estos dibujos están un poco, estas estadísticas están un poco mal dibujadas y desconciertan mucho, pero bueno, nada que no se pueda arreglar fijándose en los números. ¿Qué forma de transporte utilizas con mayor frecuencia? El automóvil, con un 45% de los votos, caminando 22%, y en tercer puesto autobús 16%. ¿Qué duración tiene tu trayecto a la escuela o trabajo? No viajo, 34%, entre 15 y 30 minutos, 23%, y en tercer y cuarto puesto están muy parecidos, de 1 a 15 minutos y de 30 a 45 minutos. ¿Cuál es el mayor nivel de educación? Estos son más encuestas demográficas, para saber cuál es nuestra duración y más o menos pues cómo somos, ¿no? Si trabajamos, qué educación tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mayor nivel de educación que has completado? Título de grado universitario, el 49% de los votos. Título de posgrado, maestría y doctorado, 24% de los votos. Y título terciario o intermedio no universitario, 15,5% de los votos. ¿Cuál de estas dos opciones describe mejor tu situación laboral? Soy empleado a tiempo completo, al menos 35 horas a la semana, con un 49% de los votos, seguido de 22% de los votos. Trabajo de forma independiente, soy autónomo o freelance. Y en tercer puesto nos tenemos que ir a los estudiantes. Anda, mira,
Esto me ha sorprendido, un 9,13%. ¿Tiene suscripción a algún servicio de vídeo, música o bajo demanda? Sí, a Netflix el 78% de los votos, Spotify 64%, perdón, y en tercer puesto Amazon Prime con 44,5%. ¿Qué redes sociales o plataformas utilizas más frecuentemente? En primer lugar, WhatsApp con 81%, en segundo puesto Instagram con un 77% y en tercer puesto YouTube con 61%. ¿Tienes un altavoz inteligente? No, 63% de las respuestas, sí, 25%. ¿Qué modelo de altavoz inteligente tienes? En su gran mayoría son Google Home con un 43%, seguido de un Amazon Echo de 35% y otros con un 13%. ¿Qué sistema operativo tienes en tu smartphone? Un 63% de los encuestados dice que Android, seguido de un 35% con iOS. ¿Qué red de datos utilizas en tu dispositivo móvil? El 72% de las respuestas dice que Wi-Fi o Wi-Fi y el 4G lo han respondido 70,48% de los encuestados. Luego hay otros que especifican 5G un 11,35%. Bueno, pues ha sido interesante conocer los datos de esta encuesta. Me quedo con los estudiantes de esa respuesta, que es la tercera ocupación, digamos, más de los oyentes de podcast. El 2019, que fue el año que más oyentes descubrieron esto de los podcasts. Es curioso, ¿no? Yo pensaba que cada año iba a crecer, pero en el 2020, pese a que el confinamiento parecía que había traído un montón de nuevos oyentes, según la encuesta Pod, parece que no. La posición de España en un cuarto puesto respecto a los países donde más oyentes de podcast viven, teniendo en cuenta su población respecto al resto de países encuestados. La temática más destacada, que es la historia, respecto a los últimos podcasts que han escuchado en el último mes y la temática preferida de los propios oyentes de podcast, y el tema de la duración, que bueno, sigue manteniéndose entre los 15 a 30 minutos, que suele ser el clásico, ¿no? De los 20 minutitos, pero bueno, ahí tenemos en un segundo puesto de los 30 a los 45 minutos. Pues poquito más, os invito a descubrir estos resultados de Encuesta Pod 2021 a través de encuestapod.com, pero recordad que también podéis encontrarlo, por un lado, en mi Twitter, @eove, lo pondré durante el día de hoy, también pondré los enlaces a este episodio y sobre todo, al igual que he ido haciendo durante todo este verano, todos los días tenéis contenido en mi canal de Telegram, o mejor dicho, en el canal de Telegram de este podcast, entrando en t.me/al otro lado del micrófono. Allí encontraréis noticias, herramientas, enlaces, curiosidades, recomendaciones, en fin, todo esto que hablo al otro lado del micrófono, pues lo tenéis allí en formato texto en el canal de Telegram. De nuevo, muchas gracias a toda la gente que apoya el Ko-fi de este podcast, a toda la gente que comparte estos episodios y sobre todo, seguid disfrutando del verano si estáis aquí en España. Un abrazote y ahora regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.